Pero bueno, entonces directamente lo que hace Vivandero es asimilar ese templo con un templo de Sesostris. Sería unos años más tarde, en 1822, Champollion publica su libro sobre la gramática egipcia, hace un viaje a Egipto y empieza a descifrar jeroglíficos, y cuando llega a este templo se da cuenta de que este templo, por los cartuchos que hay, que aparece el nombre del faraón, este templo pertenece a un Ramsés, con lo cual no estamos hablando de Sesostris, sino que estamos hablando de un Ramsés, ¿no? Y sería otro francés, el vizconde Manuel de Rouge, que fue el sucesor de Champollion en la cátedra de egiptología en el College de Francia, quien, gracias a unos grabados que le trajo otro egiptólogo llamado Grimm, fue el primero que descifró esos textos que tenía allí grabados, identificó todas esas etnias, todos esos pueblos que habían llegado a Egipto y que Ramsés había grabado en sus templos, los identificó como los pueblos provenientes del mar. De ahí viene el nombre que le damos hoy en día, los pueblos del mar, aunque no estamos hablando de un pueblo unificado, de una única etnia. Estamos hablando de toda una serie de etnias, que sí que es verdad que muchos tenían actividad marítima, sobre todo pirata, en lo que es el Mediterráneo, pero otras no tenían absolutamente nada de actividad marítima. Pero se le engloba a todos con eso gracias a este francés, ¿no? Además, ya el término ya se quedaría totalmente asimilado cuando Maspero publicó un libro en el que decía que los pueblos del mar fueron los componentes de la gran migración que recorrió desde el Egeo hasta el Mediterráneo oriental, emparejando los distintos pueblos invasores con los pueblos mencionados en la historia y las leyendas de Grecia. Esto lo publica Maspero y desde entonces ya se queda completamente asimilado a todos estos pueblos como los pueblos del mar. Ya se queda asimilado con ese nombre y lo vamos a entender. Pero los pueblos del mar, como estamos diciendo, son muy diversos. Los pueblos del mar no sabemos exactamente dónde vienen, los pueblos llamados los pueblos del mar. Podríamos hablar de ellos, os he hecho un cuadro, creo que lo habéis recogido casi todos, todo este cuadro. En este cuadro tenéis los diferentes pueblos principales englobados en los pueblos del mar, así como en la batalla que participaron referente a Egipto, y todas las teorías que hay acerca de la procedencia. O sea, daros cuenta que en muchos de ellos tenemos hasta 6 y 7 localizaciones distintas posibles. Con lo cual, haceros una idea que se conoce poquísimo de esta zona, ¿no? Los pueblos del mar están asentados sobre todo en todo lo que es la parte sur de Anatolia, lo que sería la Cilicia, y en la isla de Chipre, y así como en alguna isla cercana a toda esta zona del sur de Anatolia. ¿De acuerdo? El Imperio hitita cogería toda esta zona de aquí, aquí tenemos Troya, ¿de acuerdo? Toda esta zona está habitada por aqueos, de hecho uno de los pueblos del mar son aqueos provenientes de las griegas, y sobre todo estarían asentados en todas estas zonas y en Chipre. Sería donde estarían asentados todos estos pueblos del mar. Aquí os he traído un mapa que me parecía tremendamente interesante, y es que nos narra las migraciones producidas por los pueblos del mar, de la cual es donde vamos a englobar la historia hoy en día. Aquí tendríamos los asentamientos, cómo pasan y cómo estarían en toda la Anatolia, todos los asentamientos, y cómo llegarían incluso, algunos autores afirman que algunos de los pueblos del mar estarían identificados con habitantes de Cerdeña o de Sicilia serían los sequelés y de Cerdeña los Shahbana, más que nada parece una asociación etimológica que no es real, por lo menos en sus inicios, no significa que después no viajaran. Incluso algunos autores afirman que algunos de los pueblos del mar llegarían hasta Etruria y sería lo que posteriormente serían los etruscos. Pero es que además de toda la invasión del reino de Hatti y toda la franja sirio-palestina, tenemos los intentos de invasión en Egipto, vamos a ver dos, esta primera durante el año Merenpetah, durante el año V de Merenpetah, y esta de aquí en el año VIII de Ramsés III, pero tenemos cómo entran incluso en Babilonia, en Asiria, es decir, arrasan completamente todo lo que es esta zona del mundo, la arrasan por completo, porque estamos hablando de un flujo migratorio bestial, pero inmenso. Estamos hablando que tranquilamente el flujo migratorio podía rondar las 80 o 90.000 personas, es decir, algo bestial, es decir, cuando llegaban a una zona directamente la arrasaban como una plaga en la costa, y lo único que iban buscando era alimentos en sí, no iban buscando otra cosa. Pero para empezar a hablar de los pueblos del mar, sin lugar a dudas nos tenemos que remontar en Egipto hasta la época de Ramsés II. Ramsés II, en su 21º año de reinado, firmó un tratado de paz con Hattusil, con el rey de Hatti, el cual establece una paz que permanece en toda la franja sirio-palestina durante casi 40 años. Ramsés II muere a los 66 años de reinado. En todo ese periodo no se tiene constancia de grandes batallas, de grandes enfrentamientos. Hatti y Egipto son aliados. Todos los demás imperios temen enfrentarse contra ellos, ya que cada uno respondería ante un ataque del otro, con lo cual se produce una paz tremenda por ahí.
Pero durante esa paz, durante sobre todo los últimos años de Ramsés II, se produce una hambruna terrible en todo lo que sería la zona griega y la zona oeste de la Anatolia. Se produce una hambruna terrible porque tenemos constancia de ella durante los primeros años del sucesor de Ramsés II, que no sería otro que su hijo Merenpetah. Ramsés II, al vivir tantísimo tiempo, el hijo que le sucede no era el primogénito, ni mucho menos, sino que le sucede su decimotercer hijo. Además, ya era un hombre muy mayor, cercano, posiblemente superior a los 60 años. Y tenemos constancia que en los primeros años de Merenpetah, en los 3 primeros años de Merenpetah, Hatti, el reino de Hatti, aliada a Egipto, manda un comunicado urgente a Egipto pidiéndole cereal, ya que no tiene grano para alimentar a sus súbditos, el rey de Hatti. Merenpetah, gracias al tratado que había firmado con su padre, envía ese cereal, pero toda esta hambruna que se produce serias dificultades en todo lo que es la zona sur de Anatolia y todo lo que es la franja sirio-palestina. De hecho, sabemos que Ugarit solicita tropas a Egipto para defender sus murallas. Merenpetah no envía tropas, ya que, como vamos a ver, tiene suficientes problemas, pero sí que envía un gran contingente armado.